El síndrome del lobo solitario, los crímenes del aislamiento. El 20 de abril de 1999, dos jóvenes de 17 y 18 años, munidos de escopetas y armas semiautomáticas y algunos explosivos, ingresaron en la escuela secundaria Columbine, en Colorado, dejando a su paso un tendal de víctimas fatales, 13, y una gran cantidad de personas malheridas. Además, dejó a una sociedad consternada, a una sociedad estadounidense y a la sociedad del mundo consternada. Se abrió un gran debate porque este fue el primer asesinato masivo, la primera masacre que hemos vivido aquí en los Estados Unidos, que impactó al mundo y posteriormente se exportó a otros países. Este síndrome, estos jóvenes que cometen estos crímenes, en realidad son crímenes del aislamiento, y vamos a ver por qué desde el punto de vista psicológico. Posterior a este atentado, a este hecho canalla, delictuoso, terrible que ocurrió en Columbine, el gobierno decidió un año después sacar una ley para de alguna manera limitar la venta de armas. Sin embargo, a pesar de la consternación y los debates, estos hechos comenzaron a sucederse de manera constante. Fíjese las estadísticas, desde 1999 en Columbine hasta Las Vegas, Nevada 2017, la cantidad de víctimas que han cobrado, y desde ya del 2017 para esta fecha 2024 también han ocurrido. Desde 1999 se han producido casi 400 ataques a escuelas y otros 655 ataques multitudinarios, pero los ataques a la escuela, la característica es de personas jóvenes, de adolescentes. Una investigación de la Universidad de Harvard muestra que los ataques públicos se triplicaron entre 2011 y 2014, ocurridos en un promedio de cada 64 días. Durante los 29 años anteriores, fíjense, estos ocurrían cada 200 días. Vale decir que se fue acelerando el ritmo de estos ataques. Es para pensar, junto con Jürgen Habermas, un gran sociólogo alemán, que la sociedad debería esforzarse por crear estructuras y políticas que aborden las causas subyacentes en lugar de simplemente castigar los resultados negativos. Hoy, a través de esta charla, vamos de alguna manera a abordar las causas subyacentes, psicológicas, sociales, de este fenómeno que ocurrió en primera instancia en Estados Unidos y se exportó al mundo, y que pareciera no tener fin. Estamos frente a la enfermedad mental, estamos frente a problemas sociales, políticos, no sabemos, pero debemos darle cara a este asunto y encontrar una solución. Antes que nada, ¿qué es un síndrome? Porque el título es el síndrome del lobo solitario. ¿Qué es un síndrome? Y un síndrome es un conjunto de síntomas que se dan juntos con mucha frecuencia y que han sido estudiados e identificados como un cuadro clínico. Esto del lobo solitario, de estos asesinos que salen a matar, estas personas jóvenes aislados, tienen ciertas características que después vamos a ver, y han sido estudiados, pero no han sido identificados como un cuadro clínico. Es decir, que si usted se está apurando a ir a buscar el síndrome del lobo solitario en un manual de psicología, no lo va a encontrar. Yo me atrevo, en un ejercicio diferente,
y en un ejercicio que quizá inspire la investigación, a denominarlo síndrome, porque es un conjunto de síntomas, de características muy particulares que se repiten en estos jóvenes. ¿Cuál es el origen del nombre lobo solitario? Nació de una operación antiterrorista a finales de 1990 que se llevó a cabo contra Alex Curtis, un supremacista blanco que alentó a otros como él a cometer estos actos en solitario. Es decir, hoy en día, una de las causas por las cuales estos masacres están sucediendo de alguna manera más frecuentemente, es por también las redes sociales. Ya no necesitan los grupos radicales terroristas reunir, adoctrinar personas que encuentran en sus ciudades, sino que perfectamente los adoctrinan por internet para que ellos actúen en solitario en sus propias ciudades, en sus propias comunidades. Ahora vamos a ver, porque también de acá viene el término, el concepto, el lobo solitario en el mundo animal. Usted sabe que existe en el mundo animal y se llama el lobo de la estepa, Canis lupus campestris, que es conocido como el lobo del mar Caspio. Este lobo es solitario, a diferencia de los lobos grises, los Canis lupus lupus, que viven en manadas. Los lobos de la estepa prefieren una vida más solitaria. Son diferentes en peso, en pelaje, están adaptados a sobrevivir en un ambiente muy árido, que desafía su capacidad para la supervivencia. Quizá por ello, por ese ambiente inhóspito, estos lobos de la estepa son lobos que deciden de vez en cuando apartarse de la manada y salir a cazar solos. Por supuesto que el lobo es un mamífero, como muchos mamíferos. Y vemos que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, al igual que los lobos o cualquier mamífero, es también un animal de manada. ¿Cuál es el ambiente hostil con el que se encuentra uno de estos perpetradores jóvenes para poder llegar a, de manera solitaria, cometer estos crímenes? Tenemos que hacernos esta pregunta. Penetrando ya el análisis psicológico, les dejo un punto de vista literario. Como siempre hago, me gusta intercalar también la literatura con la psicología, porque muchos escritores anticipan cuadros que todavía no se han descubierto en el tiempo que ellos escribieron sus libros. El caso de Hermann Hesse, que es un gran escritor, fue un gran escritor alemán, escribió su obra máxima, El lobo estepario, el lobo de la estepa que estábamos hablando recién. El personaje principal se llamaba Harry Holler y era un hombre solitario y atormentado. Se siente alienado de la sociedad burguesa de su época y se considera un lobo estepario, un lobo solitario, dividido entre su lado humano y su lado animal. En uno de los pasajes de este maravilloso libro que les recomiendo, comenta Hermann Hesse: así sucedió que a eso de la 1 me escabullí para marcharme. Era una derrota, un retroceso al lobo estepario. Algunos indican, psicólogos, analistas del ámbito, del campo de la salud mental, que el aislamiento es positivo, es decir, que hay un tipo de aislamiento positivo. Sin embargo, atención con esto, hay personas que disfrutan de la soledad, ¿verdad? De una soledad autoimpuesta, a veces para escribir un libro, a veces para preparar, para estudiar, o a veces porque no se sienten cómodos con los seres humanos a su alrededor. Pero atención,
Si tú eres de la clase que se está aislando porque se siente mejor solo, eso hay que de alguna manera compensarlo, neutralizarlo con la vida social. Que salgas una vez por semana, 2 veces por semana y te encuentres con el grupo social. ¿Por qué? Porque el aislamiento prolongado puede tener efectos negativos en la salud mental y emocional. Y por ende, como somos seres psicobiosociales y seres holísticos, también en nuestro cuerpo, en nuestra salud física. Hay enfermedades que se producen después de traumas emocionales severos, de periodos de aislamiento muy fuertes. Atención con esto. Entonces, ¿cuántos tipos de lobo solitario hay? Hay 2 tipos. El primero es aquel que se identifica con una ideología de un grupo radical. Lo sabemos muy bien desde hace muchos años, los grupos radicales islámicos, por ejemplo. Entonces, esta persona, este joven que está aislado de la sociedad, de su contexto, que no tiene mucha comunicación con la familia, de pronto encuentra en estos grupos radicales una serie de valores, que en realidad son antivalores, una serie de propósitos, que en realidad son propósitos torcidos, y un reconocimiento dentro del grupo que no tienen en su familia, en su comunidad. El otro tipo de lobo solitario es el que actúa por su cuenta y por cuestiones de su estado mental y emocional. Esas serían las causas. Y estamos acá ya refiriéndonos no a los terroristas, sino a estos lobos solitarios que deciden de alguna manera entrar a una escuela en la adolescencia, en el momento más vulnerable de un ser humano, cuando el cerebro está inmaduro en el área de la planificación, en el área de la razón, en el área del control de las emociones, que es la corteza prefrontal. En el momento en que más atención necesita, más comunidad, más manada necesita para estar reconocido y aceptado, para sentirse reconocido y aceptado. Entonces, ¿qué sucede? El denominador común de estos jóvenes perpetradores, como decíamos antes, es eso: están sueltos del tejido social. Y un ser humano, para florecer, para crecer, tiene que estar unido a un tejido social, unido a una familia, sintiéndose importante, sintiéndose que vale la pena hacer cosas buenas por la gente y por la sociedad. Los lobos solitarios terroristas estarían dentro de la misma categoría, pero allí entran, por supuesto, otro tipo de aditamentos, otro tipo de ángulos, que son el político y el cultural más que nada, ¿verdad? En este caso estamos en el lobo solitario de Occidente, el lobo solitario de Occidente que comete este tipo de atracos. Los 2 perfiles del lobo solitario, es decir, lo hay por 2 razones. Primero, el individuo socialmente aislado, del tipo esquizoide o personalidad esquizoide, con dificultades para generar vínculos humanos, con falta de empatía. Podemos encontrar dentro de esta categoría al psicópata primario, no el secundario, que se transforma en un ser psicopático, sin emociones, sin empatía, después de un trauma, sino el psicópata primario, el que nació así, podemos encontrar, pero de todas maneras es el 1% de la población, ¿verdad? Tenemos y encontramos más personalidad esquizoide y personas con dificultades para conectarse con los demás dentro de esta categoría, pero también de la segunda. La segunda son resentidos, vengativos, han sido acosados, han sido abusados, se sienten alienados de su familia y de la sociedad, no tienen pertenencia. De nuevo, el lobo
el lobo solitario en un ambiente hostil, en el lupus campestris, en un ambiente hostil, pues de pronto se transforma en solitario. Y nuestros hijos, en el ambiente hostil actual, occidental, en donde hay muy poca conexión humana y hay mucha conexión con las computadoras y con los celulares, entonces estamos creando el caldo de cultivo para que estos jóvenes, y vamos a ver sobre qué bases en la próxima imagen, salgan a cometer esta barbaridad, estas masacres. En mi canal de YouTube les dejo un video importante para que entiendan la personalidad esquizoide. Las diferencias entre esquizofrenia, trastorno esquizoide y esquizotípico. ¿Cuáles son esas diferencias? De todas maneras se los voy a dejar en la descripción del video el título y el link para que lo consulten y puedan tener una visión más global de este tema. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo lleva? ¿Cuáles son las causas? Podemos decir, hay aislamiento por incomunicación en el grupo de pertenencia familiar. Hay violencia dentro del grupo de pertenencia familiar, que la violencia no es solamente pegarse físicamente, a veces es insultarse, a veces es indiferencia el hijo que está o hija que está solo. Eso es un tipo de violencia, dejar a nuestros hijos solos en la casa, sin comunicación y sin al regresar tener una oportunidad o crear una oportunidad para hablar con ellos. Falta de reconocimiento, los niños quieren ser reconocidos por los padres, como que pertenecen a esa familia que se los quiere, que se los acepta. Entonces, la falta de reconocimiento en la comunidad o en la familia, sumado a la predisposición genética, y pongo el signo de admiración, por favor, hay muchos niños, muchos jóvenes, que viven en una situación de aislamiento por incomunicación, violencia, falta de reconocimiento de la comunidad y de la familia, y sin embargo no salen a cometer estos crímenes, no se transforman en lobos solitarios. ¿Por qué? Porque no tienen la predisposición genética. Sumado a alcohol y drogas, porque fíjese que lo que dispara es la predisposición genética, el alcohol y desde ya el grupo familiar. La predisposición genética puede ser neutralizada o apagada si tenemos un ambiente familiar o epigenética. Esa es la epigenética. La genética son los genes y la epigenética es lo que hacemos nosotros con estos hijos, cómo es nuestro ambiente. Nosotros podemos apagar, porque los genes se pueden apagar o prender desde el ambiente familiar que le ofrecemos. Podemos apagar una predisposición genética a la violencia con un ambiente calmo, con cariño, con amor, tratando a nuestros hijos como deben ser tratados. Y también podemos prender como la llave de luz un grupo de genes de la violencia para cometer justamente delitos. Fíjese que esto está muy interesante. Hay un artículo en Molecular Psychiatry, se llama Genetic Background of Extreme Violent Behavior, es decir, el background genético, los genes detrás de una conducta extrema violenta. Esto fue realizado por el PhD médico psiquiatra Jean Harry Tilhonen en el Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, en donde él nos habla de esta importancia de la predisposición genética combinada con el alcohol y las drogas, pero enfatiza mucho en el alcohol, ¿verdad? Porque es un absoluto desinhibidor. Entonces, él dice en este artículo importante que existe una variación genética en dos genes, uno es el MAO y el otro es CHD13, son dos genes que provocan juntos lo que vulgarmente, popularmente se conoce como el gen del guerrero. Es decir, personas que ya vienen con predisposición a ser violentas.
Otra de las motivaciones o causas que lo llevan a estos individuos a cometer estos actos es ganar fama. Hoy en día estamos muy preocupados por eso debido al incentivo de las redes sociales. Vamos a ser todos famosos. Entonces hacemos cualquier cosa por ser famosos. Los vemos a diario en Instagram, a dónde llegan los jóvenes y los no tan jóvenes para alcanzar notoriedad. Lo puse en otro color porque esto vamos a verlo en la próxima gráfica. Otra motivación es la enfermedad mental, porque claro, ustedes estarán pensando, no, pero ¿y la enfermedad mental dónde está? Bueno, fíjense que de acuerdo con los estudios de Jeffrey Swanson, un psiquiatra, la enfermedad mental del 100% de estos casos influye solo en el 5%. Es decir, van a encontrarlo, pero solo en el 5%. El resto son todos estos factores que estamos hablando. Otro es permanecer en la memoria colectiva de manera... es una infamia en realidad, ¿no? Una memoria de infamia. Y otro que lo pongo también, porque vamos a verlo en la próxima gráfica, es el contagio e imitación social, que se produce desde ya porque tenemos neuronas espejo, y esto es muy humano. Lo otro es disponibilidad de armas de fuego. Pero fíjese que, de nuevo, si no está toda esta predisposición genética, este ambiente, digamos, hostil, el individuo no va a llegar a pedir un arma. Igualmente yo estoy a favor de limitar la venta de armas en el sentido de hacer un background psicológico, no solamente el background si fue un criminal, qué cometió, no, cómo está su estado mental, porque en un profundo estudio psicológico se puede determinar si el individuo tiene problemas, problemas en la casa, problemas con su personalidad. Antes de venderle un arma de fuego tenemos que hacer estos estudios psiquiátricos, psicológicos. Y el otro, por supuesto, es la violencia digital, observada y vivida, el ciberacoso. Prendemos la televisión, vemos series, películas, abrimos nuestro celular, imágenes de violencia nos invaden constantemente y nuestra mente se está intoxicando. Imagínense mucho más la mente de individuos que tienen predisposición genética, que tienen un ambiente hostil, ¿verdad? Y entonces que además utilizan alcohol o drogas, está incentivando, es algo que lo está de alguna manera provocando, esta violencia que observamos. Y luego la vivida, la cantidad de jóvenes y no tan jóvenes, de niños lamentablemente, que sufren un acoso cibernético, sin contar los acosos que existen en las escuelas, ¿verdad? Esos son motivaciones, ¿verdad?, que llevan de nuevo al joven, con ese cerebro tan absolutamente inmaduro, a cometer estos actos. Y acá vamos un poco a lo que hablaba de Jeffrey Swanson, es un PhD psiquiatra de la Universidad de Duke, que indica que el 5% de los 100% de los casos de tiroteos públicos, escuelas, son provocados por enfermedad mental. Él dice que los factores de riesgo no es la enfermedad mental, son 3 factores. Historia de violencia en la infancia, quiere decir un niño que ha sido golpeado, que ha sido abusado sexualmente, que ha sido maltratado, desacreditado, insultado. Abuso de sustancias, los jóvenes que abusan de las sustancias, que puede ser entre ellas el alcohol, por supuesto, que no se habla tanto porque el alcohol está permitido en esta sociedad. De hecho, los adultos salen a las 5 de la tarde a tomar el happy hour, ¿no? De alguna manera para relajarse, y todo eso está muy bien, pero atención con nuestros hijos. No podemos dar el ejemplo de tener la necesidad de beber alcohol para desintoxicarnos o para relajarnos. Para relajarse hay que tener un deporte, hay que ir al gimnasio y también hay que hablar. La palabra, cuando yo empiezo a compartir, el niño, el joven que comparte con el padre y la madre, se empieza a relajar.
Exposición a un ambiente familiar violento. Puede no haber sido abusado, maltratado, insultado, pero vive en un ambiente caótico, sin horarios, donde el padre le pega a la madre o los padres se pegan entre sí, donde hay mucho grito. Para el doctor Jeffrey Swanson, de la Escuela de Medicina, porque es psiquiatra de nuevo, estos son los factores más importantes, no la enfermedad mental. Y ahora vemos el otro punto que señalé en color, la influencia social y el contagio en la conducta de niños y jóvenes. En realidad, también de los adultos, porque generalmente cuando vemos a alguien hacer algo, tendemos a copiarlo. De la misma manera que si alguien bosteza, nosotros bostezamos, si alguien se ríe, nosotros nos reímos. Así está nuestro cerebro. Justamente esa posibilidad nos facilita la empatía, las neuronas espejo que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, ¿quién estudió más que nadie el tema del contagio social, verdad? Y fue Albert Bandura, un gran psicólogo que en 1974 fue el presidente de la Asociación Americana de Psicólogos. Le otorgaron 5 o 6 universidades el doctorado honoris causa, una persona destacadísima desde ya. Y él tiene la teoría del aprendizaje social, es la teoría del aprendizaje social cognitivo que después se pasa a la conducta. Y fíjese ahí qué interesante, yo estoy poniendo, no sé si se ve en el video, pero estoy señalando con el laser point, este niño en un televisor de la época de Bandura, desde ya, que tiene un muñequito y le está por pegar porque es lo que ve y le pega con la mamadera, fíjese, porque en la televisión está viendo un bandido que le va a pegar con una botella a una mujer. Entonces, aquí entendemos muy fácilmente lo que es la teoría del aprendizaje social. Los jóvenes, con ese cerebro inmaduro, y discúlpenme que repito esto, pero es importante, con la zona del pensamiento y del razonamiento inmaduro, que con un ambiente hostil, con un aislamiento porque lo dejamos con los celulares todo el tiempo, ¿verdad? Es un niño que puede llegar a copiar estos comportamientos, siempre y cuando también exista la predisposición genética. Y está el libro, Albert Bandura, Teoría del Aprendizaje Social. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Bueno, realizó un experimento que se llamó el experimento del muñeco bobo, o condicionamiento del muñeco bobo. El muñeco bobo, como ustedes lo ven acá en el medio, es un muñeco que se infla de plástico, que cuando uno lo empuja, siempre, por más las cosas que uno le haga, el muñeco siempre regresa y queda parado. Entonces Bandura colocó en 2 aulas distintas a 2 muñecos y creó 2 grupos de niños, 4 niños cada grupo. Antes que los niños ingresaran a la primera aula, un colaborador de Bandura ingresa y comienza a pegar con un martillo a este muñeco bobo. Cuando el grupo de 4 de esa aula ingresa, le hacen lo mismo al muñeco que vieron. En la segunda aula ingresa un colaborador y empieza a abrazar y a besar al muñeco bobo. Por lo tanto, los niños, al entrar, los 4 pequeños comienzan a besar al muñeco bobo. Vale decir que es lo que vemos, es tan importante este aprendizaje social. Acá vemos, ¿no?, cómo le puede dar un beso o cómo puede intentar pegar. Y entendemos que en la casa los padres que pegan y gritan hacen que los niños peguen y griten también. Y van a ser individuos violentos desde ya, en su vida. No van a llegar de pronto, a lo mejor no tienen el gen del guerrero, pero si tienen el gen del guerrero pueden llegar a delinquir, a cosas muy serias. Cuando nacen nuestros niños no podemos hacerle un test genético para ver si tiene esta variación de genes. Entonces, más vale creamos para ellos un ambiente que no sea hostil,
un ambiente tranquilo, un ambiente pacífico, donde, por si acaso, pues si es un ambiente pacífico, puede llegar a neutralizar a estos genes negativos, los genes de la violencia. Paul Watzlawick, en su libro Es real la realidad, Paul Watzlawick fue, aquellos que estudiaron humanas, comunicación, psicología, filosofía, tienen que conocerlo, fue quien creó los 5 axiomas de la comunicación humana. Y él nos dice en este libro, acá lo vemos a Watzlawick, un aspecto de la madurez humana es la capacidad de poder vivir con verdades relativas, con preguntas sin respuestas, con la sabiduría de no saber nada y con las paradojales incertidumbres de la existencia. ¿Tendremos entonces, en vista a cómo está la sociedad hoy en día, que vivir con preguntas sin respuestas y además con la sabiduría de no saber nada acerca de estos crímenes? De no poder tener una respuesta y un cuerpo de soluciones para que esto no suceda. Yo creo que no. Yo creo que no tenemos que acostumbrarnos a eso. Creo que tenemos que luchar, cada uno desde su lugar, ¿verdad? Yo creo, junto con Malala Yousafzai, que es una gran activista de la educación pakistaní, que está luchando y ha luchado desde hace muchos años para que las niñas y las mujeres accedan a la educación en Pakistán, y que fue el premio Nobel más joven de la historia, ya que a los 17 años recibió el premio Nobel. Hoy tiene 27 años. Tuvo que soportar un intento de asesinato y sigue en la lucha para lograr realidades mejores en el mundo, empezando desde su mundo. Y ella nos dice, la manera de luchar contra el terrorismo, porque en su zona es el terrorismo, no son los asesinatos masivos, aunque podrían llamarse así, es muy sencilla: educar a la próxima generación. Y yo, en un ejercicio a lo mejor de inmodestia, con una figura tan destacada, me permito hacer la pregunta: ¿cómo? ¿De qué manera educar a la próxima generación? Y yo contesto: educando a las familias y a los futuros padres y madres de esta generación. Por eso estas charlas, y por eso también la necesidad de crear la carrera más importante de nuestras vidas, que es la carrera de ser padres. La carrera para tener un futuro mejor, porque como digo siempre y repito, esos niños que están a lo mejor corriendo en la casa, o el adolescente que está con un celular sentado en el living, son los futuros científicos del mañana, son los futuros políticos del mañana. Debemos asegurarles un futuro y una actuación mejor, y que sean líderes de su tiempo. Espero que todo esto les haya gustado, que los lleve a la reflexión y al pensamiento. Si el video les gustó, los invito a compartirlo, a dar un like y compartirlo. Harán un favor, porque a toda la comunidad, porque estos temas son temas que poco se tratan en profundidad. Los espero la próxima conferencia, y como siempre les digo, quiéranse y quieran a aquellos que aman. Hasta la próxima.